Hola, espero se escuche bien. Gracias por la presentación. Mi nombre es Darwin Giovanni Rosales Juárez. Vengo de Gestión e Inteligencia Regulatoria y bueno, pues nos han invitado a poderles presentar un poquito del conocimiento que tenemos sobre este tema. Si podemos, empezamos, ¿sale? No seas malo, ¿me prestas el micrófono? ¿Me lo prestas? Sí. Bueno. Hola, ¿sí me escucho? ¿No me escucho, verdad? Ah, ya. Bueno, ¿me pudieras prestar el avanzado? Está en la mesa. Gracias. ¿Me puedes otra vez colocar? Sí, gracias. Perdóname. ¿Sí? Ahí está. Bueno, como principal objetivo que tenemos para el día de ahora es poderles presentar qué es la conservación. ¿Cuál es la intención? Conservar los medicamentos es preservar la eficacia terapéutica y su seguridad de uso. ¿Esto qué es? Es que todos los medicamentos en sí deben de mantener unas condiciones de almacenamiento adecuadas, pero en especial para este tema hablamos de la conservación de medicamentos en la etapa o en su requerimiento de almacenamiento como refrigeración. Es un punto que no se toca mucho dentro de la industria, no está muy enfocado hacia el acervo cultural, pero sí es muy importante mantener y conocer de qué se trata este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos que se utilizan para tener un efecto terapéutico para uso en pacientes necesitan ciertas condiciones de conservación y hablamos de refrigeración. La primera instancia que tendríamos que reconocer es ¿qué es una condición de conservación? Una condición de conservación no es más que el poder ofrecer las condiciones de almacenamiento ideales para que el producto no pierda sus propiedades o sus características. Dentro de la industria farmacéutica y en algunos casos dentro de dispositivos médicos, estamos hablando de que es necesario mantener estas características que fueron diseñadas por el laboratorio que ideó el producto. El laboratorio ideó un producto y define cómo debe de presentarse, define las condiciones de cuál es la forma farmacéutica o cómo debe de estar diseñado el dispositivo, también define las condiciones ideales en que el producto mantiene sus cualidades. Hablaríamos en términos farmacéuticos, mantiene los atributos de calidad. Los atributos de calidad están definidos dentro de farmacopeas, dentro de algunas guías y normalmente dicen deben de ser seguros y eficaces. El que nosotros podamos presentar desde un laboratorio un producto ya desarrollado como seguro y eficaz y después poderlo llevar al usuario final y mantenga esas características es lo que ahorita me lleva a poderte platicar un poquito de conservación de productos en su etapa de refrigeración. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poquito de estos temas, algunas definiciones, vamos a ver algunos conceptos como insumos para la salud, los que requieren ser refrigerados, vamos a ver algunos ejemplos de medicamentos refrigerados, vamos a ver etapas sobre todo enfocadas a no el laboratorio, no quien los fabricó, el que los fabricó ya sabe cuáles son las características ideales que debe de tener el producto sobre las partes de almacenamiento, pero ¿qué pasa después de que sale del laboratorio? Ahí son los cuidados donde nos vamos a enfocar y vamos a intentar definir o voy a intentarles presentar qué sigue después de ahí. Algunas otras más, vamos a ver manejo en transportes refrigerados y por último veríamos un caso práctico sencillo y a lo mejor un poquito de conclusiones. ¿Ah? Como definiciones importantes tendríamos primero
¿Qué es un producto termolábil? Un producto termolábil, la definición aquí está, pero si la vemos de manera muy rápida, es cualquier producto que tenga la necesidad de estar almacenado en una condición de refrigeración. ¿Por qué? Porque la temperatura daña las características. Puede ser, uno, que dañe el fármaco, puede ser que dañe los aditivos o puede ser que dañe el conjunto total. El producto farmacéutico está hecho de principios activos y aditivos, los cuales le dan una presentación. Si esos no los mantenemos bajo ciertos requerimientos, entonces, ¿qué pasaría? Podrías provocar un daño. Entonces, entenderíamos como producto termolábil todo aquel que se pueda dañar por una condición de temperatura. Y hablamos de condiciones de temperatura específicas, almacenamientos normalmente de refrigeración hacia abajo. Refrigeración son condiciones de 2 a 8 grados, las que normalmente debe de estar un producto farmacéutico. Luego hablaríamos de condiciones de congelamiento, que ya estamos hablando temperaturas de menos 10 a menos 25 grados, y hablamos después de temperaturas de ultracongelación. Algunos casos podríamos platicar en la última pandemia que tuvimos, donde se tenía aquella consigna de que un laboratorio muy prestigioso tenía la necesidad de que para poder suministrar o para poder ofrecer un producto de calidad, la vacuna debería de estar en ultracongelación, menos 75 grados. Si no, no ofrecía esa eficacia y esa seguridad de uso. Entonces, algo de esto tendría que ser productos termolábiles, los cuales se dañan por un manejo inadecuado en la temperatura. Cadena de frío vamos a entender como aquella actividad o aquella gestión que está dada desde la fabricación, desde el concepto del laboratorio. El laboratorio en sí ya tiene definido cuáles todos los cuidados que debe de tener, pero para poder mantener esto de refrigeración, pero seguiría todavía la distribución, el almacenamiento en las cadenas distribuidoras y posteriormente una nueva distribución hacia unidades que pudieran ser farmacias o centros de salud. Ellos también tienen la obligación de mantener esas condiciones para preservar los atributos que ya están definidos hacia cualquier medicamento y en algunos casos muy específicos dispositivos médicos. La importancia de la cadena de fabricación, bueno, es que ahorita en la actualidad ya hay muchos medicamentos y conforme va avanzando el tiempo hay mejores medicamentos los cuales requieren algunas condiciones especiales de almacenamiento. Sigo insistiendo, para mantener atributos, y esto nos lleva a ¿qué? A cuidarlos, a mantener. Y hablemos un poquito más de biotecnológicos, que estos todavía requieren muchísimos mejores cuidados y entre ellos estaría la temperatura de conservación. Entonces, la importancia de la cadena de refrigeración no es más que si el laboratorio ya definió unas condiciones de almacenamiento, ahora los que les toca distribuir, los que les toca almacenar y los que les toca darlo hacia el paciente final cuando lo recibimos en una farmacia o en centros de salud donde nos dan ese medicamento, es también mantener lo que ya se predefinió. La intención es que los medicamentos, cuando nos lleguen al usuario final, mantengan las condiciones. Otra definición que también es necesario que conozcamos es qué es un cuarto o qué es un área de refrigeración, una cámara fría. En realidad estaríamos hablando de un refrigerador. Ya pudiera ser de tamaño grande, hablando de cadenas distribuidoras o algunos centros como en las farmacias que son refrigeradores. Son lugares específicos donde está completamente definidos para poder almacenar esos productos y esos productos te ofrezcan, uno, la facilidad o tengamos el pleno conocimiento de que va a mantener esas temperaturas y aparte las podemos monitorear. Esa es la idealidad. Normalmente tendríamos que tener temperaturas de 2 a 8 grados en este caso. Otra de los conceptos, y que creo que sería de los más interesantes, hablar de una temperatura media cinética. Dentro de la industria farmacéutica hablamos de una temperatura media cinética a aquella que lleva o
tiene consigo el conocer qué efectos tiene la temperatura, sobre todo cuando hay excursiones fuera de los 2 y los 8 grados, sobre la calidad. Esto es nada más un cálculo, si tú lo ves, es un cociente de unos constantes que están identificando cuánto es lo que se degrada, cuánto es lo que se define por temperatura y cómo va subiendo y va bajando esa temperatura. ¿Por qué? Porque en la vida real nunca vamos a tener una temperatura lineal, sino que la temperatura siempre se va a estar moviendo. Si lo viéramos a efectos fuera de la industria farmacéutica, estaríamos pensando que en Guadalajara, normalmente en diciembre, tenemos temperaturas muy bajas, por ahí promedio, digamos, de 6 grados, pero ya ahorita y en unos meses más adelante andaríamos hablando de 38 grados. Entonces, no es que todo el tiempo tengamos una temperatura promedio de 22, 23 grados, sino que siempre está fluctuando. Y en este tipo de equipos y en este tipo de productos es muy interesante definir cuánto efecto o cuánto daño hay por esas modificaciones de temperatura. ¿Por qué? Porque un sistema de refrigeración normalmente enciende cuando empieza a llegar a los 7 grados centígrados, empieza a bajar y luego se apaga cuando llega por ahí de los 3 grados. Entonces, esas subidas y bajadas que se mantienen constantes y bajo ciertos periodos, son necesario estudiarlas y poderles dar un número, por lo que un promedio o un máximo y un mínimo no es lo indicado para saber qué pasa con el producto. El valor que nosotros obtendríamos de una temperatura media cinética, entonces nos podría dar a conocer si en realidad el producto, aun cuando subió y bajó, mantuvo las temperaturas que predefinimos. Su uso es, 1, el cálculo de este análisis estadístico no está justificado, así como tal, no está justificado para ocultar o para poder darle un ajuste a un descontrol. El cálculo de la temperatura media cinética en realidad está dado para saber cuánto fluctúa. También se utiliza para poder definir si las excursiones o salidas entre 2 y los 8 grados son significativas o no para mantener esa temperatura que nosotros esperamos. Y al final, poder ponderar de manera numérica el efecto que existe de la temperatura, su sube y baja, sobre la condición que tú esperas. La condición que esperaríamos son temperaturas de 2 a 8 grados y hay muchas otras, porque también puedes encontrarte dentro de las farmacopeas y algunos documentos oficiales y guías que dice que temperatura de refrigeración controlada. Cuando hablamos de temperatura de refrigeración controlada, estamos hablando de temperaturas de 2 a 8 grados, pero que sí permiten excursiones o salidas de ese parámetro desde 0 a los 15 grados, pero con el cálculo de este estadístico, nada más no debe de salir por arriba de los 8, ni debe de bajar por abajo de los 2 grados. Esto tendría que funcionar y es un cálculo específico que tiene solamente cabida en este momento para la industria farmacéutica. Algunos de los ejemplos de los insumos que requieren refrigeración los vas a ver algo así. Medicamentos, cuales sea, que estén definidos dentro de su caja. Si tú tuvieras un medicamento, tú tendrías que revisar la condición de conservación. Cuando tú ves la condición de conservación en la caja, te dice qué condiciones de temperatura debes de tener. Y si en ellos dice de 2 a 8 grados, ahí es donde debe estar. Normalmente dentro de casa lo que lo dejamos es dentro de refrigeración. Si yo te puedo dar un consejo, no lo dejes dentro de la puerta o ahí donde están esas rejitas de la puerta. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mayor movimiento o fluctuación de temperaturas, lo cual puede dañar tu producto y pudieras a lo mejor tener una
falta de eficacia o falta del efecto terapéutico y el peor de los casos pudieras tener degradación o productos tóxicos. Entonces, lo ideal es dejarlo en la parte central del refrigerador, donde el sistema de radiación, donde hay el intercambio de calor para que enfríes dentro, no haya ese cambio completo y con eso mantengas un producto con las mejores características. Hay otros productos como los biológicos, casi todas las vacunas están dentro de este concepto que tenemos que mantenerlos en refrigeración, esto es para mantener sus características y atributos. Hay hemoderivados, todo aquello que venga de sangre debe de estar completa y totalmente en refrigeración para mantener atributos. Y por último, que también hablamos de algunos dispositivos médicos, no son todos, pero sí hay algunos muy interesantes como los biomateriales para implantes. Algunos biomateriales hay piel sintetizada, la cual se debe mantener bajo ciertas características y normalmente están en algunas en refrigeración o bajan a congelación. Hay algunos catéteres que están impregnados de antibióticos para poder ser ingresados y los cuales requieren también algunas condiciones de conservación, y otro ejemplo pudiera ser los productos para terapia de infusión. ¿Cuáles son? Normalmente son sueros. Estos sueros, algunos que son clasificados como dispositivos médicos, requieren esta condición. Hay que resguardarlos, hay que mantenerlos para mantener sus atributos. Ya te hablé de algunos ejemplos, ya te hablé de algunas definiciones. Ahora te voy a hablar de los factores que dañan la estabilidad. Entiéndase estabilidad del producto a todo lo que pudiera dañar la integridad del medicamento. Y entre ellos está el que nos toca hablar ahora, temperatura, del cual voy a hablar más adelante, pero también hay otros factores que también tendrías que tener bajo conocimiento, como cuál es la humedad. La humedad dentro de que existe en el medio ambiente pudiera también dañar a los productos. Esto es porque normalmente el agua o la condensación, el vapor, pudiera entrar en contacto directo con los medicamentos y al ser hablando químicamente, al ser el agua oxidativa y reductiva, pudiera interactuar molecularmente y cambiar su estructura química, lo cual podría provocar que nulifiquemos el efecto terapéutico o empecemos a degradarlo de forma más rápida. La luz también es otro efecto la luz también es otro componente que también puede dañar. Y entonces tú me puedes decir, Darwin, pero la luz normal, sí, la luz normal, en algunos casos sí hay medicamentos que se pueden dañar. ¿Cómo los vas a ubicar? Todos aquellos que estén en frasco ámbar y a veces en blister, hay en blister en color café, los que son de plástico o en color verde. Esos productos normalmente tienden a dañarse, pero no nada más hablamos de la luz visible, sino también la luz ultravioleta. Si a nosotros como humanos nos daña la luz ultravioleta y por lo cual hay que cubrirnos, también a los productos pudiera dañar. Entonces son factores que también pueden dañar el producto. Hablamos también del tiempo. Del tiempo tú puedes decir, ¿el producto se echa a perder con el tiempo? Sí, por eso existen caducidades, periodos de caducidad. Existen estudios a nivel laboratorio, el que diseña, el que fabrica el producto, define cuánto tiempo es el establecido para que pueda mantener características y después por medio de legislaciones se le pone un tiempo ya definido. Hablamos también de envases y el método de almacenamiento. Cuando hablamos de envases estamos hablando de qué es lo que puede hacer, qué interacción puede haber entre un envase y un medicamento, y a veces qué interacción puede haber el que yo no cierre completamente el medicamento o deje que se perfore el envase donde estaba idealmente el medicamento. Eso pudiera ser que haya contacto con el medio ambiente y también promueva una inestabilidad o promueva una degradación del producto. Por último, interacciones. Normalmente, no sé si ustedes lo lleven, pero a mí se me ha tocado ver el que juntamos en pastilleros productos.
Y entonces el juntar pastilleros y productos y dejarlos por largo tiempo pudiera ser que haya interacciones entre medicamentos y los cuales permita una degradación. No quiere decir que sea incorrecto, no, lo incorrecto sería que duren mucho tiempo mezclados. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le pase nada y eso está bien, pero si hay mucho tiempo y entre ellos puede haber una interacción, pudiéramos provocar también un tipo de degradación. Las consecuencias que podríamos tener por una incorrecta conservación están dadas de la siguiente manera: pérdida de eficacia. Un medicamento, si no está bien conservado, y hablando de estos a temperaturas de 2 a 8 grados, pierden la efectividad. No es que pierdan, pueden perderlo. No tenemos la seguridad de que se pierda, más sin embargo, sí puede ser un efecto el que se pierda. Los riesgos para la salud del paciente, el que no conservemos el producto de manera como lo definió el fabricante, pudiera ser que nos lleve a complicaciones adicionales, dado que el producto, si se lo administras y tiene baja eficiencia, no va a tener el efecto terapéutico esperado. Y el otro problema sería que al tú administrárselo tengas efectos adversos o reacciones adversas, las cuales no están identificadas de manera normal dentro de ese producto. Me regreso otra vez a la parte de la pandemia y el uso de los medicamentos que se utilizaron como vacuna, donde se definió y se puso en balanza qué tanto era beneficio vacunarse y qué tanto eran los riesgos que poníamos en la población. A algunos que se vacunaron o que nos vacunamos, sin entrar en detalles, era que a lo mejor dolía la cabeza después de vacunarse, tenían dolores de cabeza, tenían dolor muscular. Algunos otros casos se presentaron muy esporádicos donde ya había consecuencias bastante grandes, pero cuando se evalúa la eficacia o el efecto que hay en que en teoría debe de bajar el contagio y los pocos efectos, era muchísimo más beneficioso. En este caso, en conservación, todos los productos pueden tener efectos adversos y reacciones normales, pero entre esas reacciones ya están estudiadas. El problema sería que al tú colocarte un medicamento y no está definido como una reacción, puede hacer que sea más dañino para el uso, para el usuario, para el paciente. Una de las que sigue y que sería de los riesgos más delicados, el que genere tóxicos. La destrucción, el movimiento estructural del medicamento también puede generar tóxicos, los cuales después nos ingresan al cuerpo y eso pudiera generar una reacción, un daño. Entonces, esos daños también tendrían que ser medibles y tendríamos que definir. Mejor mantener productos bajo las condiciones predefinidas para, en la medida de lo posible, poder bajar esos tóxicos y por consecuencia daños a la salud. Desperdicio de recursos, aunque en la salud no está del todo definido que gastes menos o que la industria gaste menos para tener productos de alta calidad, sí es necesario poder contabilizar cuánto producto o cuánto medicamento o cuántos dispositivos se echan a perder o se dejan de estar disponibles al público por no mantener una cadena de red frío. Y después, otro que pudiera ser el que no te funcionó, te vuelvo a dispensar o te vuelvo a dar el mismo tratamiento. Eso tendría que ser, a lo mejor, si a mí me toca o a nosotros como usuarios nos toca comprarlo, es una adquisición o una inversión que no estaba dentro del plan. Si tienes para poderlo pagar, qué bueno, pero si de repente hay recursos o están predefinidos hacia ciertos lugares, hay que hacer unas modificaciones para volver a obtener. Entonces, eso también te puede dar como desperdicio de recursos. Y por último, el decremento y la confianza, el decremento en la confianza en el sector salud y los profesionales de salud. Muchas veces me ha tocado a mí como
farmacéutico, escuchar que dicen que en algunos lugares los medicamentos no funcionan o tienen efectos muy tardíos o simplemente no les hacen nada o tienen algunas otras características. Probablemente puede estar dado por este tipo de condiciones, donde no respetamos las condiciones de almacenamiento, hay un proceso de degradación, hay una baja en la eficacia del producto y entonces no sentimos el cuidado o no sentimos el alivio que esperamos cuando lo compramos o nos los dan de diferentes lados. Hablemos a lo mejor de un sector de salud y comparémoslos en el extremo en una farmacia con patentes o algo así, ¿sí? No necesariamente tendría que ser así, pero sí puede tener muchos problemas el que empieces a dudar de la calidad del producto, cuando en realidad la calidad del producto cuando sale de un laboratorio sí es el correcto, más sin embargo, todo el trayecto que llegó hasta que lo use, ahí pudo haber perdido un poco de eficacia. Para el manejo y transporte, primero te diría, en un laboratorio ya está, podríamos considerarlo completamente controlado cómo fabricarlo, completamente controlado cómo almacenarlo. Hablamos de medicamentos de temperatura controlada de 2 a 8 grados. Ellos ya saben que deben de mantener todo el producto bajo esas características. Pero, ¿qué sigue después? Sale, se transporta, se almacena en bodegas grandes, distribuidores, y ahí es donde viene muchas veces la pérdida de esta cadena de red de frío y es donde nos vamos a enfocar un poquito más. ¿Por qué? Porque el manejo de transportes de medicamentos y dispositivos médicos son aspectos críticos en la industria farmacéutica. ¿Esto qué es? Después de que ya el laboratorio lo fabricó, ya lo tiene aprobado, ya fue revisado por laboratorio, le hicieron todos los análisis, pasó la cuarentena, se dictaminó como aprobado y sale, es necesario que la distribución salga acorde con lo que uno espera. Entonces, fuera de contexto de la industria farmacéutica, lo primero que tiene que cuidar el distribuidor o el laboratorio es cómo sale el medicamento, bajo qué características. Si yo lo tengo bajo características de refrigeración, debo de llevarlo con eso y estaríamos hablando de equipos o transportes especiales, los cuales, primero, deben de permitir de conservar la refrigeración, deben de tener sistemas de refrigeración los cuales tengan de 2 a 8 grados, deben de permitirte monitorear todo el trayecto y también no nada más monitorearlo, porque no sería el objetivo nada más saber si estuvo dentro de 2 a 8 grados, sino que también debe de permitirte conocer alarmas. Alarmas, ¿por qué? Porque si un producto empieza a salirse de la especificación de refrigeración, pudieras empezar a obtener problemas de degradación y entonces tendríamos que estar preparados para actuar de manera más rápida para que ese producto no se pierda. ¿Por qué? Porque puede ser la pérdida de una inversión, que sería el menor de los males, o el que el producto salga y después llegue al usuario y ahí sí tengamos el problema. ¿Por qué? Porque en realidad, por ética, deberíamos de entregar productos con la eficacia y la seguridad de uso, pero los productos deberíamos de cuidarlos. Entonces, desde ahí tendríamos que cuidar el transporte como requisito, debe de tener sistemas de control y monitoreo. Como actividades o estrategias a cuidar, tendríamos que cuidar, uno, el embalaje especializado. Hablemos de distribución. Ya el producto ya salió del laboratorio, está en almacenes, está dentro de cámaras de refrigeración, donde ahí está de 2 a 8 grados, pero normalmente si ustedes trabajan dentro de distribuidoras o hay alguien de distribución, normalmente no salen en cajas completas. La distribución ya va a menores cantidades. Ellos abren, compran una cantidad suficiente de producto, la abren y la dispensan en diferentes lados. El que tú provoques el retirar el producto de como venía del laboratorio es un cuidado. Entonces, tienes que embalarlo o tienes que acondicionarlo, dejarlo en cajas, dejarlo en ciertos sistemas que ofrezcan las mismas características. Por eso algunos medicamentos, si lo han visto, vienen en hieleras.
y trae un gel refrigerante y etcétera. ¿Por qué? Porque ahora estamos cuidando que después de abrirlo, sacarlo de una condición, hay que llevarlo y mantenerlo sobre eso. Lo siguiente es que tenga monitoreo continuo y ahí hablamos de instrumentos. Instrumentos pequeñitos llamados data logger o sensores de temperatura por lo menos, que nos permitan conocer en ciertos tiempos todo el tiempo que estuvo fuera de un sistema de refrigeración adecuado, cuánto fluctuó y cuánto salió. Eso tendríamos que tenerlo bajo conocimiento y esos instrumentos, hace ratito hablaban de calibración, etcétera, deben de tener esas características, deben de ser confiables, deben de permitir o deben de estar calibrados y tercero, deben de asegurar que la lectura que tú estás viendo en ese instrumento es la adecuada y por eso algunas veces se eleva el costo de este tipo de productos. ¿Por qué? Por los cuidados que hay. También deben de cuidar las rutas y los tiempos de entrega. Esto es sencillo, imagínate. Aquí está la distribuidora en Guadalajara y nosotros tenemos ahorita temperaturas de 28 grados. No son tan elevadas todavía, pero sí nos llegan a 38 grados. Hay un shock térmico entre 2 a 8 grados y llevarlo a 38 grados. Lo llevas en un sistema de refrigeración y eso todo está bien. Pero si tú lo llevas dentro de una camioneta que también lleva refrigeración, pero nos vamos hacia la zona más cálidas, hacia las zonas de mar, allá hay temperaturas muchísimo más elevadas y ahora el shock térmico es muchísimo más grande. Entonces, hay que cuidar y hay que planificar que las entregas de estos medicamentos sean en tiempos muy cortos. ¿Para qué? Para que si llegara a ocurrir un daño en el equipo o en el transporte o en esa caja térmica o no te dañe tanto el producto. Es más, la idealidad es que no haya un daño. Eso tendríamos que cuidar. Y después tendríamos que tener procedimientos estandarizados o acciones ya plenamente definidas cuando ocurran eventualidades. Eventualidades, llamemos de que se daña el equipo, de que hay un choque y ahí el transporte se queda por mucho tiempo, de que hay una descompensación de temperatura, de que se apagó el carro y el sistema de refrigeración perdió la programación. Ese tipo de cosas también deben de estar cuidadas dentro de este tipo de cuidados. La intención es que toda la cadena de red frío, aún cuando la definimos que está en la idealidad donde nunca sale de la especificación, sí podemos tener eventualidades de este tipo y debemos de conocer qué acciones debe de tomar. Ya hablando por último, en almacenamientos, en las farmacias, en sectores de salud, ahí debemos de cuidar mucho qué equipos o dónde vamos a resguardar, cómo vamos a monitorear y qué conocimiento debe de tener el personal para que puedan asegurar otra vez toda la cadena de red de frío. Entonces, estamos hablando, un laboratorio que fabrica, define condiciones de refrigeración. Las condiciones de refrigeración salen por un transporte, las mantienen, llegan a un distribuidor, él las mantiene por un tiempo almacenadas y después distribuye en otros transportes. Ahí mantenemos la cadena de red de frío y por último en las farmacias también tendrían que tener ese tipo de cuidados y los cuidados están dados desde el conocimiento de personal, equipos definidos completamente para poder mantener esa temperatura y todavía poder tener instrumentos o monitoreos de continuos que nos permitan confirmar y corroborar que esa temperatura ya en cantidades muy pequeñas mantiene. Por eso les digo que, como el ejemplo de la casa, tendrían que tener equipos especializados. Si ustedes los ven, muchos refrigeradores que ya son especializados, normalmente sus puertas son de vidrio, ¿sí? Esta es la necesidad, uno, para poderlos ver y no abrir al momento la puerta para poder escoger el producto, sino tú ya lo ubiques por fuera, puedas ver que tiene tal o cual temperatura, un monitoreo, un sensor de temperatura, o
se compre un dispositivo el cual esté sensando todo el tiempo y nos esté indicando qué temperaturas hay. Esos son los cuidados que deberíamos de tener. ¿Me haces un favor? ¿Podrías avanzarlo? Es que no está avanzando. Uno más, por favor. Las estrategias que deben de haber, bueno, registro de documentación, el personal capacitado, creo que eso no te lo había dicho. En toda la cadena de suministro, sobre todo en la red fría, es donde cuidan muchísimo la capacitación del personal. El personal del laboratorio debe de tener pleno conocimiento de cómo se maneja este tipo de productos, desde cómo hay que pesarlos, cómo hay que fabricarlos, cómo hay que empacarlos, cómo hay que almacenarlos. Después sigue la distribución y el transporte. Dentro de la distribución también deben de tener esos conocimientos, esos dominios. El transportista debe de tener conocimiento de cómo trabajar y utilizar, mover la mercancía y sobre todo cuando hay eventualidades. Y por último, deben de haber procedimientos, lo mismo para saber cómo trabajar y evaluaciones periódicas. Normalmente las evaluaciones periódicas dentro de la industria llamamos auditorías, revisiones, donde nosotros podamos demostrar en base a conocimiento del personal, en base a estandarización de procesos y sobre todo con base en documentos fidedignos, confiables y realmente retados, de que todo esto que nosotros hablamos se mantiene y se ofrece la seguridad y reproducibilidad de una actividad, en este caso, mantenimiento de la cadena de red de frío. Ya te hablé de manera general de todo lo que lleva la cadena de red de frío. Ya te hablé de qué cuidados debes de tener, pero ¿y qué sigue? Vamos viendo un poquito de un caso práctico de cómo aplicaría la cadena de red de frío y cómo es que, uno, ¿qué es lo que espera las entidades regulatorias que debes de ofrecer tú como profesionista de salud, tú como distribuidor, como laboratorio? Y después, ¿cómo es que lo demuestras? Así sería. Supongamos, somos personal que trabajamos dentro de la industria farmacéutica y nuestra encomienda es demostrar la cadena de red de frío. La encomienda está dada desde la parte de fabricación hasta la parte de la farmacia. Si alguno ya está dentro de alguna de estas actividades, espero te pueda servir y sea un poquitito de lo que uno ya estás haciendo, dos, puedas reforzarlo, tres, tengas conocimiento y a lo mejor hasta pueda ser como cultura general. La cultura general no está peleada para nadie. Entonces, va por ahí, ¿sí? En la etapa de fabricación, como fabricantes, lo primero que esperamos es que tengamos pleno conocimiento y hagamos monitoreos y hagamos algunas pruebas especiales para demostrar que el proceso de fabricación del producto está dado ¿para qué? Para que si el principio activo es el que se daña por modificaciones en la temperatura, lo tengamos plenamente dominado. Después de ahí van a desarrollar controles rutinarios para que todos los productos que se fabriquen bajo esa condición de almacenamiento o esa condición de fabricación de 2 a 8 grados siempre se den en todos los productos. Y por último, se documenta que todos los procesos, se documenta bastante robusto que todos estos procesos mantengan las condiciones. ¿Qué esperaríamos como por normatividad? Por normatividad esperaríamos, uno, dentro de la industria del laboratorio, áreas, equipos, sistemas calificados conforme dice la norma. ¿Qué norma? La 059. La 059 y algunas partes de la farmacopea, ahí dice cómo debemos de trabajar. También dice que debes de demostrar personal capacitado para hacer la actividad en la cual esté encomendada. Si a uno le toca pesar, él debe demostrar competencia de cómo pesar, de cómo cuidar ese producto. Si a él le dicen que hay que primero atemperarlo, no hay que bajarlo de golpe. Si estaba en congelación, lo llevan a temperatura ambiente bajo ciertas condiciones y después lo pesan.
pudiera ser algo así, pero él sí debe de dominar. Si hablamos de fabricación, debe de saber qué tipo de condiciones deben de tener. Y hablando primero de la etapa de equipos, es muy factible que debes de tener equipos muy especializados, donde su entorno te ofrezca esas temperaturas. Seguiríamos con la validación del proceso de fabricación, que no es más que retar el proceso y llevarlo a demostrar que se puede ser reproducible y repetible todas las actividades, que no necesariamente por tener un proceso quiera decir que no pueda tener variaciones. No, estas variaciones sí pueden existir, mas sin embargo están plenamente identificadas y no causan un daño. De ahí seguirían las condiciones de almacenamiento y las condiciones de transporte también deben de estar calificadas. Los transportes deben de ser probados, las cabinas o cámaras de seguridad, cámaras de almacenamiento, cámaras frías también deben de estar calificadas para demostrar que ahí dentro del laboratorio todo está correcto. Hasta ahí tendría que ser algo muy breve de cómo podría ser. En las etapas de almacenamiento, hablemos fuera del laboratorio. En el laboratorio ya definieron cómo deben ser las características, pero hablemos de distribuidores. Lo que se espera de un distribuidor es que asegure que las instalaciones están hechas para el fin establecido. Esto es, si ya vienen en condiciones de refrigeración, yo tengo que tener instalaciones en condiciones de refrigeración y no nada más para cierta cantidad, sino para el volumen que maneja el distribuidor. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un distribuidor pequeño donde nada más tiene pocos productos en cadena de refrigeración y no necesita cámaras muy grandes o áreas muy grandes, sino necesita algunos refrigeradores de capacidades específicas, las cuales te den. También realizar de registros detallados de cómo es que se comporta todo esto, lo de la temperatura. Eso tendríamos que tener los cuidados de que el transporte que ahora llega del distribuidor hacia las farmacias o centros de salud estén calificados para que mantenga. Y lo de siempre, que el personal mantenga conocimientos, puedas demostrar que sabe cómo trabajar. ¿Cómo lo vamos a demostrar a nivel normativo? Bueno, calificando áreas, lo mismo. La misma actividad que le corresponde al laboratorio también le toca al distribuidor, haciendo pruebas a sus cámaras o a sus áreas. Tiene que tener personal calificado y tiene que demostrar esa capacitación. 2, la validación del proceso, pero no es el proceso de fabricación, sino ahora hablamos de que demuestre que el proceso de embalaje, cuando abren la caja, lo acomodan, lo dispensan, después de ahí lo seleccionan, lo embalan, lo acomodan en una caja y después lo meten al transporte, ese movimiento de medicamento no tiene un efecto sobre la temperatura o el efecto es tan mínimo que su degradación es muy poca. Y por último, estaríamos asegurando que todo esto debe ser a nivel documental. Ya casi terminamos, ¿eh? Falta la etapa de transporte. Ya te hablé del transporte entre laboratorio y distribuidor, pero ahora sigue el transporte entre el distribuidor, los almacenes y la llegada hacia las farmacias o centros de salud. Eso es lo mismo. Si el distribuidor tiene transporte propio, debe de asegurar que tenga las mismas características anteriores. Sistemas de refrigeración, monitoreo continuo y que permita conocer de manera rápida alarmas, fallas. Eso sí debes de tenerlo en cuenta. Y de la misma manera debe de asegurarse que el personal que trabaje o utilice o lleve el transporte, cuando haya alguna eventualidad, sepa cómo interactuar. Todo eso bajo procedimientos. A manera normativa, ¿cómo lo van a hacer cumplir? Esto es lo que deben de hacer. Sería muy rápido y muy sencillo, pero a manera normativa, calificación del transporte refrigerado, ¿sí? Y por último, ya hablando, personal calificado, lo de siempre, en todas las etapas debe de haber personal calificado, la validación del proceso, documentos donde se emite todo este tipo de pruebas y se demuestra que está completamente controlado, y la emisión de procedimientos y su reto. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Creo que ya te lo dije, pero si no lo repito.
Cuando vamos o va el transportista, se daña el sistema de refrigeración. Deben de hacer los distribuidores retos para demostrar. ¿Todavía me oigo? Sí. Retos para demostrar que cuando se daña el sistema de refrigeración, uno, cuánto tiempo la cámara mantiene esa condición de 2 a 8 y qué sigue después para asegurar y mantener ese producto bajo esas condiciones. Uno, acercar rápido otra camioneta, si es que fuera la posibilidad, embalarlo en algunas cajas especiales, meter algunos sistemas de refrigeración como los geles que están congelados, esos pudieran ser algunas alternativas, o a lo mejor ya ellos predefinieron que aun cuando viene en un sistema de refrigeración, también viene en cajas isotérmicas o en cajas refrigerantes, en hieleras. Hay de muchos tipos, puedes hacer muchas pruebas, pero todo esto debe de estar documentado y debe de estar plenamente identificado bajo procedimientos y demostrados ante auditorías. Ya lo último, que sería la etapa de las farmacias. Bueno, en la etapa de las farmacias, que es el uno, demostrar que está en control, presentar instrumentos que sean fidedignos y te den la seguridad de que esa temperatura está respetada. Y lo mismo, personal calificado y el monitoreo de rutina. ¿Por qué? Porque si no es que todo el tiempo esté el refrigerador trabajando, pero sí puede llegar a que se termine el refrigerante y deje de ofrecer esa temperatura de refrigeración. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Bueno, usando equipos ya plenamente definidos para esta actividad, usando bitácoras para el control y utilizando instrumentos calibrados y realmente fidedignos. Estas calibraciones, normalmente hace rato ya nos los dijeron, con trazabilidad y con acreditación ante entidades regulatorias autorizadas. Aquí en México estaríamos hablando CENAM, Centro Nacional de Metrología, acreditaciones, trazabilidad a ellos, y la acreditación sería ante la EMA, ¿sí? Donde ellos avalan que la actividad de calibración es tan confiable como si lo hiciera otros laboratorios o el mismo Centro Nacional de Metrología. Como conclusión, lo último sería un producto que se ha mantenido dentro del rango de temperatura adecuada, esta vez de 2 a 8, garantiza 1, su calidad, 2, su seguridad, 3, potencia e identidad, lo que permite poseer un alto grado de seguridad de que vamos a obtener lo que esperamos. Eso sería a grandes rasgos qué es cadena de conservación o conservación de medicamentos en refrigeración. Espero haya sido de su interés y les haya gustado. Gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas. 1, 2. Buenas días, buenas tardes ya. Cuando hablaba de los pastilleros, dice que si ponemos diferentes medicamentos en un pastillero, pierden la efectividad. ¿Qué pasa cuando yo pongo en un pastillero el mismo medicamento y lo traigo, por ejemplo, aquí en mi mochila para estármelo tomando cuando no estoy en mi casa? También afecta a los factores que mencionaba como luz, temperatura, humedad, o pierde la efectividad del medicamento al momento de tomármelo. Mira, es relativo. Te voy a contar. Sí puede ser que el pastillero pueda haber interacciones. El problema sería cuánto tiempo está dentro del pastillero y si realmente el pastillero te ofrece esa seguridad de hermeticidad. Ahí tendría que ser uno de los problemas. El mayor problema sería en temperatura regulada. En este tipo, el que nosotros traigamos simplemente aquellos que son insulino dependientes para la glucosa, el control de glucosa, tendrían que tener el correcto cuidado de mantenerlo. En pastilleros tendría que ser tiempos muy largos. ¿Qué pasaría?
yo te dijera nada más los medicamentos los puedes mantener dentro de su empaque original. El problema es que si tú lo dejas en tu carro, lo dejas dentro del carro y está ahorita afuera, ¿sí? 38, 40 grados y todavía para colmo lo olvido 2, 3 semanas y después me lo quiero tomar. Es tanta la carga térmica que tuvo el producto que a lo mejor no hubo interacción en el pastillero. La interacción o la degradación se dio allá, aun cuando estuvo en su empaque original. Las condiciones tendrían que ser, el pastillero puede ser que haya, pero tendría que ser el relativo al tiempo. ¿Cuánto tiempo tú lo dejas? Si tú me dices, yo lo coloco para la semana, el daño debe ser mínimo. Pudiera haber una interacción, pero no es que no se dé. Espero darme a entender. ¿Sí? Gracias. Excelente.